La gesta que selló nuestra libertad en el campo de Carabobo. ¿Cómo se construyó la doctrina militar que derrotó al imperio más poderoso de la época? Descubre el genio estratégico detrás de la victoria. Hoy nos acompaña el doctor Henry Navas, historiador, profesor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y coordinador de la maestría en Historia Militar del IAESEN. Acompáñanos a revivir esta historia viva. Bienvenidos a Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Mi querida Venezuela, sean bienvenidos a este programa Bolívar y Sucre, Identidad Nacional, una nueva emisión hoy para hablar sobre lo que es la batalla de Carabobo, y por eso trajimos a un invitado muy especial para toda Venezuela, el doctor Henry Navas, quien es historiador, profesor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y también coordinador de la maestría de Historia en el IAESEN. ¿Sí? Bienvenido, profesor. Buenas, ¿cómo está? Muchas gracias. Bueno, aquí quisiéramos conocer un poco lo que es la batalla de Carabobo, pero usted tras cámaras me estaba diciendo que hablar de la batalla de Carabobo es hablar de la campaña. Entonces quisiera que nos comentara un poco sobre eso. Sí, efectivamente, varias cosas. Batalla, campaña, contexto. Históricamente es necesario establecer el contexto porque en las campañas, así como en la batalla propiamente, se expresan las fuerzas y los elementos que componen el momento bélico y también el pensamiento político que está. Es bueno que tengamos claro de que no podemos hablar de un elemento meramente militar, sino político-militar. De tal manera que si hablamos de eso, tenemos que remitirnos a eso que llaman la Tercera República, porque en fin de cuentas, como algunos autores sostienen, algunos dudan de la segunda. Sin embargo, pudiéramos admitir que la nueva constitución, que como todos sabemos, surge de 1819, después del discurso del 15 de febrero del Padre Libertador, en ese contexto del Congreso de Angostura de 1819, se inicia con nada más y nada menos que con la promulgación a través de ese discurso de lo que serían los fundamentos de la República, que pretendíamos construir a partir del esfuerzo bélico. Ahora, ahí concurren diferentes elementos que en ese 1819. Lo primero es, desde el punto de vista político, claro, la madurez política, después de un proceso, estamos hablando de guerra que proviene prácticamente de 1811 a 1819. Ya ahí estamos hablando de 8 años de guerra, con Primera República, luego con la campaña Mirales, y posteriormente después de allí el fracaso de ese segundo intento que terminó con Bolívar allá en Jamaica. Vemos el esfuerzo, los prolegómenos para llegar a ese 19, para convocar ese Congreso Constituyente de 1819. Concurren muchas cosas. Yo quiero señalar responsablemente, primero, que la guerra ya para esa fecha, a partir de 1815, ya no era como dice Laureano Vallenilla Silva justamente en sus libros acerca del periodo, que habla de que la Primera y la Segunda República más bien era una guerra civil. Bueno, entendemos que era una guerra civil, puesto que en ese contexto histórico apenas en Venezuela el 1% eran españoles. Sí. O sea, pero ya a partir de 1815 la guerra se convierte en una guerra intercontinental. ¿Por qué? Bueno, porque en 1815 llega Pablo Morillo con 15,000 hombres, una expedición, y no estamos hablando de cualquier fuerza militar, estamos hablando de una fuerza militar que los denominaban los pacificadores, que venían de derrotar en buena medida a Napoleón Bonaparte. Wow. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Sí. Entonces es una guerra continental. De igual manera también pasa algo, ¿no? Ya a partir del año 16 o 17, aquellas fuerzas telúricas que habían combatido al lado de Boves, van a ser capitaneados por José Antonio Páez y se van a incorporar a la causa patriótica. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de esa fuerza, por supuesto, como todos sabemos, que capitaneó Boves, en una fuerza sin duda contundente, conformada por aquellos pobladores, aquellas poblaciones, los habitantes de las poblaciones trashumantes de las sabanas venezolanas,
bueno, conformada por aborígenes, también por esclavos huidos de la esclavitud y por supuesto de algunos blancos proscritos, que, bueno, vivían a salto de mata, como decimos en criollo aquí, y que conocían de la guerra porque vivían permanentemente en comunidades donde vivían hombres, niños, mujeres, por supuesto ancianos, y vivían permanentemente en un estado de combate permanente. Eso es importante. Una experiencia de combate y de resistencia, que bueno, que capitaneada por Boves, por supuesto que es un agregado fundamental incorporado a la causa patriótica a partir del año 16, 17. De hecho, cuando empezamos a observar, analizar las batallas que se producen a partir de 1817, bueno, vemos cómo la contundencia ya de esa fuerza militar patriótica se va a ver a través del resultado de las confrontaciones de la batalla, en donde la mayoría de esas batallas resultaba victorioso el ejército patriótico. En esas condiciones llegamos al 19. Así como definitivamente se enuncia, el padre Bolívar enuncia con una madurez extraordinaria y con una capacidad, digamos, de interpretar el momento histórico extraordinaria, sobre todo esbozada en ese discurso, así como se delinea los elementos fundamentales de lo que aspiramos fuera nuestra república, también se va a producir, en nuestra opinión, un fenómeno interesante. Bueno, primero la incorporación de esta fuerza telúrica, pero también de otros sectores, pero no era nada más el número, era el caudal de experiencias que nos dibujan la existencia y el surgimiento de una doctrina militar bolivariana, porque Bolívar concreta, sintetiza esa doctrina a partir de la experiencia de los diferentes componentes, antes estamentos que conformaban la sociedad, eso que llamábamos el orden colonial. Eso es lo que se incorpora. Lo que tenemos es un bagaje de resistencia de pueblos que durante 300 años ya se habían opuesto al yugo del Imperio Español y por supuesto a todo lo que él suponía. Entonces estamos hablando de un conglomerado del ensamblaje de elementos como por ejemplo un tipo de logística, una forma de hacer inteligencia, tácticas, operaciones y sobre todo estrategias totalmente innovadoras, para decirlo, y que, por supuesto, digamos que el enemigo, admitido por Pablo Morillo en sus diferentes obras, cartas dirigidas al rey, nunca logró comprender, no lo logró comprender, no logró entender cómo eran esas tácticas, cómo eran esas operaciones y cuáles eran esas estrategias. Y por si fuera poco, el Estado Mayor que dirigía esa fuerza ya no era el Estado Mayor que acostumbraba a ser siempre, digamos, de los grandes hacendados, blancos criollos, en el caso de Caracas, de la provincia de Caracas, mantuano, sino que estaba conformado por personajes, por ejemplo, formaban parte de los pardos. Por ejemplo, ahí estaba ¿quién? Estaba Rondón, Juan José Rondón, aquel de Pantano de Vargas del año 19. Estaba, por supuesto, Leonardo Infante. Estamos hablando de mulatos, mestizos. Estamos hablando de Laureano Silva. Es más, incluso lo es también del Negro Primero, algo que era inconcebible en épocas pasadas. Así es. Ese Estado Mayor, por supuesto, va a dirigir el esfuerzo que se va a dar a partir de ese discurso del 15 de febrero del 19, mediante el cual, luego de lo cual, ese ejército patriótico atraviesa los llanos, anegados, los llanos venezolanos, y por supuesto va a conseguirse con esa fuerza capitaneada con Páez, para liberar, qué sé yo, Mucuritas, el Yaguar, las queseras del medio, que habrían de alguna manera de dar golpes contundentes a esos 15.000 hombres y luego llegar a Barinas, la provincia de Barinas, para cruzar el páramo de Pisba y así llegar a lo que era el virreinato de la Nueva Granada, librar Pantano de Vargas, derrotar al enemigo y posteriormente librar la batalla en ese mismo año 19, la batalla de Boyacá, que por supuesto definitivamente aportó de manera significativa para la libertad del virreinato de la Nueva Granada. No estoy hablando ni siquiera de una capitanía general como era Venezuela, sino de un virreinato, momento a partir del cual al año siguiente, como era de esperarse ciertamente, el estado de debilidad de aquellos 15.000 hombres que habían llegado en 1815 era muy grande. Digamos que de esos 15.000 hombres apenas quedaba la mitad si acaso. Por eso Pablo Morillo solicita al rey de España,
los refuerzos para volver a tener la fuerza que tuvo aquel 1815 en pleno año, sobre todo en el año 1820. Por eso va a solicitar lo que llaman el armisticio, un armisticio, porque el rey definitivamente no pudo enviar por las situaciones internas del Reino de España, donde los liberales habían, después de la Constitución de Cádiz, aquella de Riego, van a evitar que puedan llegar refuerzos, razón por la cual en el año 20 solicita y prácticamente impulsa Palo Morillo el armisticio, y por supuesto Bolívar frente a ello no accede al armisticio siempre y cuando, como todos sabemos, se reconociera el ejército español, la existencia de la República, ya no de Venezuela, sino la República de Colombia, fundada a orillas del Orinoco, y también se firmara un tratado de regularización de la guerra, para el cual justamente se encarga a nada más y nada menos que en ese momento era el general Antonio José de Sucre. Podemos comenzar el siguiente segmento. ¿Cómo no? No se aparte de mi querida Venezuela, que ya regresamos con más de Bolívar y Sucre, Identidad Nacional, conociendo lo que es la batalla de Carabobo. No se aparte. Continuamos con más de Bolívar y Sucre, Identidad Nacional, y nosotros continuamos haciendo este recorrido por todo lo que es la historia de nuestra República Bolivariana de Venezuela, pero en este caso sobre lo que es la batalla de Carabobo, pero antes de eso, pues sus antecedentes, la redundancia, sobre lo que es el Tratado de Regularización de la Guerra, profesor. Sí, efectivamente, en el segmento anterior habíamos determinado ya para después de la batalla de Boyacá, derrotado el enemigo, el debilitamiento de las fuerzas realistas, habíamos hablado de eso, y la imposibilidad que tenía el Reino de España de enviar refuerzos a el muy golpeado ejército realista, encabezado por Palo Morillo. Bueno, en esas condiciones, digamos que Bolívar prácticamente va a acceder a la petición de un armisticio por parte de Palo Morillo, siempre y cuando, lo dije anteriormente, se reconociera la República de Colombia, que ese mismo año, el año anterior, perdón, el 19, se había conformado allá a orillas del río Orinoco, en el Congreso de Angostura. Se crea la República de Colombia, conformada por lo que era la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia. Bueno, por supuesto no le quedó, no tenía otro remedio Palo Morillo que acceder a ello. Okay. Su estado era muy lamentable. Y por supuesto Bolívar también va a plantear la elaboración de un tratado de regularización de la guerra que permitiera, humanizar, toda vez que ya, el ejército patriótico era reconocido ya en estado de beligerancia como una fuerza de la República de Colombia, cosa que antes no pasaba, simplemente era visto por parte de la fuerza realista como unos bandoleros, lo cual lo que hacía era más bien profundizar la violencia y el estado de destrozo y las guerras de degüello que se habían producido. Quiero en ese sentido de dejarlo muy claro, no desde el decreto de guerra-muerte de 1813 enunciado por Bolívar, porque ese no fue el propósito. El decreto de guerra-muerte estaba decretado desde la llegada del invasor español, entre otras cosas, bajo aquello que llamaban la ley de la conquista, cuyos horrores conocieron las etnias que conformaron las diferentes etnias que conformaron eso que es nuestra experiencia civilizatoria. Los aborígenes pueden hablar mucho de esa ley de conquista, sí, puesto que ellos fueron víctimas de un enorme genocidio. Por supuesto, los millones de africanos traídos y muchos de ellos muertos, muchos, en esa travesía para llegar acá, y luego el régimen esclavista. Y por supuesto, los blancos nacidos acá,
que le habían tomado distancia al oprobio del reino español. O sea, de tal manera que eso es un poco para dejar claro que el Tratado de Regularización de la Guerra trataba justamente de introducir elementos que no existían hasta ahora, y no estoy hablando de Venezuela ni tampoco de la América Meridional, estoy hablando del mundo. Apenas había una cosa que llamaban el derecho de gentes, pero que era muy difusa y que de hecho no reconocía elementos como eso, todo lo que implicaba el tratado, ya, porque el derecho de gente en todo caso reconocía en las confrontaciones a aquellos con títulos nobiliarios que estaban en confrontación, pero digamos que el resto no era justamente tratado como derecho de gente bajo un régimen especial. Mientras que el Tratado de Regularización, como todos sabemos, que representa un hito, no solo en el humanismo, allí en 1820, sino que también representa para el surgimiento de lo que hoy conocemos como el derecho internacional humanitario. Bueno, eso le correspondió a ese extraordinario, maravilloso líder y por supuesto héroe de la independencia llamado Antonio José de Sucre. Bueno, en 1820 todos sabemos lo que pasó. En Maracaibo, en la provincia de Maracaibo, se va a dar un levantamiento. Maracaibo estaba bajo el poder del ejército realista, pero se va a levantar el pueblo, no era el ejército patriótico. Se va a levantar en contra de los realistas. Sí sabemos, bueno, el caso de Ana María Campos y de la otra camarada extraordinaria que fue asesinada a latigazos montados sobre un caballo, sobre un burro, precisamente por prácticamente denunciar a Morales, bajo la consigna que ella, Morales, renuncia, vete de Maracaibo. Bueno, lo cierto es que ya Pablo Morillo se había ido de Venezuela y él le hereda de la Torre, le va a heredar la fuerza que quedaba ahí del ejército realista, y por supuesto en esas condiciones, digamos, de la Torre va a... Dicen que no mandaron refuerzos. No, los refuerzos no lo mandaron. No lo mandaron porque también estaba sucediendo algo. Había una revolución sí, dentro de la monarquía en España. O sea, había un estado de deterioro de esa monarquía. Por eso, la razón, no envían justamente la fuerza. Bueno, ya definitivamente la Torre lo que hace es que hace. Rompe el armisticio por ese levantamiento, acusando que el ejército patriótico había usado al pueblo de Maracaibo para que se levantara. Pero que de cierto es que dicen que fue una estrategia también de Urdaneta, creo que. Bueno, ciertamente, bueno, lo que pasa, digámoslo de alguna manera, mal podían nuestros líderes patrióticos, digamos, desconocer el fervor del pueblo de Maracaibo, que estaba volcado hacia la causa patriótica. De hecho, no lo iba a reconocer, y sobre todo cuando, bueno, damas como Ana María Campos y como otras más, la mujer venezolana. La mujer venezolana, bueno, eran asesinadas sí, por manifestarse a favor, asesinadas por los realistas a favor de justamente los patrióticos. Bueno, se rompe el armisticio ya para ese año, digamos a finales del año 20 y principios del año 21, ya 1821, ya ese armisticio no estaba, ya se rompía. Y se inician las hostilidades. Esas hostilidades son el inicio de la campaña, es una campaña. Todos sabíamos que la disposición de la fuerza que tenían los realistas básicamente estaban en las costas, mientras que las fuerzas patrióticas no estaban en las costas, estaban en los llanos, provenían de diferentes latitudes, digamos, que van a concentrarse luego de alguna manera hacia los llanos de Trujillo y de allí hacia los llanos, y van a empezar a plantearse qué es lo que va a procurar el ejército patriótico. El ejército patriótico va a procurar un combate, o sea, una batalla para medir la fuerza, una batalla que volcara y que decidiera justamente el destino, en este caso de lo que fue la República de Venezuela ya. Digamos que el ejército realista no estaba no era proclive a un solo combate, sino más bien a pequeños combates, y eso se debe también a su estado de debilidad. Claro. Aun cuando nosotros podemos decir, las fuerzas se equiparaban, ¿no? Por ejemplo, lo que se va a armar desde el punto de vista de las fuerzas, estamos hablando de por parte prácticamente equiparadas. Los ejércitos realistas tenían aproximadamente 5.000 hombres, y también el patriótico tenía 5.000 hombres, que van de alguna manera a avanzar y a tomar posesión, digamos, en una guerra ya no solo de movimientos, sino de posiciones. Okay.
va a tomar posiciones ya para una confrontación bélica determinante, que es Carabobo. Como todos sabemos que, bueno, no es exactamente donde está el campo de Carabobo, es mucho antes. O sea, el Ejército Patriótico proviene prácticamente de lo que es hoy Cogede, ¿no? Sí. Tinaquillo y demás, y el Ejército Patriótico proviene del centro. Siempre se habían hecho fuertes en el centro, lo que es Caracas, todo eso que hoy conocemos como Aragua y tal. Bueno, en esas condiciones se va a producir la batalla. Se va a abrir la batalla. Los patrióticos, digamos, estamos hablando de 5.000 y 5.000 aproximadamente. Sobre eso hay toda una discusión, porque esas listas, la exactitud es muy relativa. Y definitivamente, bueno, los patriotas dividieron sus fuerzas en 3 divisiones, ¿no? Una de ellas encabezada, la del margen derecho, por cierto, encabezada por Páez. Y por supuesto, para no nombrar a Cedeño, por ejemplo, a Plaza, es decir, ahí estaban los héroes, nuestros héroes digamos, del Estado Mayor, de todo el Estado Mayor y de las fuerzas patrióticas que estaban allí. Y por supuesto, del otro lado, bueno, de la Torre tenía algo así como 4 o 5 divisiones. Bueno, la batalla fue una batalla muy dura. Hay que también mencionar que también estaba presente, se habían incorporado eso que algunos denominan la Legión Británica. Quiero aclarar una cosa, porque se hablaba, bueno, el Ejército Patriótico contrató a los mercenarios. No eran ningunos mercenarios. La Legión Patriótica no solo la conforma, la Legión que llamaban, mal llamada Legión Inglesa, la Legión Británica. Ahí había de todo, polacos, había lo que es hoy Alemania también, franceses, venían de diferentes latitudes de Europa, antimonarquía, que llegaron aquí a combatir en contra de la monarquía española. O sea, eso hay que entenderlo. Bueno, que los patriotas, el Ejército Patriótico, los mandos, el Estado Mayor, les procuró una mesada. Bueno, evidentemente, como toda fuerza militar, una mesada para sus gastos. Pero no era el mercenarismo que hemos conocido nosotros, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Eso es bueno que lo tengamos muy, pero muy claro. Bueno, evidentemente, en el fragor de la batalla, esta legión, por supuesto, ofrendaron su vida. Y en buena medida, yo debo decir que fueron en auxilio de la tercera división que comandaba José Antonio Páez, sobre todo aquel episodio de la Pica de la Mona, donde la disposición de las fuerzas realistas habían colocado nada más y nada menos que toda su artillería y todo aquello que pasaba por esa pica, por esa vereda, para decirlo de alguna manera, tenía que pasar por las armas de toda la artillería, por el fuego de esa artillería, frente a la cual esa Legión Británica, con aquello de rodilla en tierra y aquel tipo de combate, logra de alguna manera ir en auxilio de la tercera división y luego a su vez se desprende la batalla y logran justamente esa tercera división avanzar para ya derrotar, hay que decirlo, digámoslo de alguna manera. Esa fue una batalla en la cual el Ejército Patriótico mostró un talante estratégico que no lograba comprender. Los realistas, digamos, toda la fuerza realista nunca logró comprender la doctrina militar bolivariana, que fue construida a lomo de caballo. Esa doctrina no fue el producto de aquella, digamos, elaboración de Karl von Clausewitz, de las guerras napoleónicas, construida y elaborada en los espacios académicos. No, fue el resultado de la experiencia de un pueblo, ¿verdad?, en resistencia en contra, por supuesto, del oprobio y de la crueldad de un imperio como el español, que era el más poderoso de la época. Así es. Bueno, nosotros vamos a cerrar este segmento, pero quisiera que en el próximo espacio nos conversara qué estaba en juego en esa batalla del 24 de junio de 1821, y si era ganar o morir. Quisiera que nos conversara eso, pero en el próximo espacio. Así que no se aparte Venezuela, que ya regresamos con más de Bolívar y Sucre, Identidad Nacional.
Continuamos con más de Bolívar y Sucre, Identidad Nacional, Venezuela, y nosotros dejamos en el segmento anterior una pregunta. ¿Qué se estaba jugando en ese momento? Y quisiera que usted nos conversara y nos ampliara más de eso. Sí, bueno, lo primero es que, claro, la contundencia de la victoria del ejército realista determinó de manera tajante, con ese triunfo, la derrota del Imperio Español en las tierras de Venezuela, debo decirlo. Lo poco que quedó, estamos hablando de menos de una tercera parte fue lo que sobrevivió. Y no estoy hablando de tropas, estoy hablando de oficiales y tropas realistas que, bueno, quedaron en el campo de batalla. Y los pocos que quedaron vivos huyeron despavoridos hacia Puerto Cabello, justamente ahí lo que llamamos la fortaleza Puerto Cabello, donde se apertrecharon ahí, digamos un año después, prácticamente luego de la batalla del lago de Maracaibo. Bueno, Bolívar encarga a José Antonio Páez para que termine de desalojarlo. Pero es importante de verdad destacar que la batalla de Carabobo no solo marca un hito en el caso de Venezuela, sino que hay una secuencia lógica que confirma la aspiración de nuestro ejército patriótico, del esfuerzo de todo nuestro proceso de emancipación. No era nada más de Venezuela, evidentemente. Era, como lo dijo Bolívar, de 3 al 4 en la madrugada de julio de 1811, faltando un día para la declaración de independencia, dijo: pongamos la piedra fundamental de la libertad de Sudamérica. No era de Venezuela. Siempre el sueño fue la libertad de Sudamérica. Bueno, Boyacá, prácticamente estamos hablando de agosto de 1819. Carabobo, junio 24 de junio de 1821. Y por supuesto, luego de eso, todos sabemos, 22, Bomboná, Pichincha y luego Ayacucho, así declararon el 24. Fíjate que yo quisiera hacer un inciso que es de suma importancia, que es la sapiencia en materia de la doctrina, de cómo manejar operaciones y estrategias. Sobre todo quienes me escuchan que tienen estudios en la Academia Militar, así como en el CETIL o como las otras instituciones, adscritas por supuesto a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Ahí en Carabobo se manifestó una operación que llaman de diversión, que hay que resaltarla, que es aquella que encarga a Bolívar, al general Bermúdez, a presentar batalla en Caracas, estoy hablando en el Calvario, ¿verdad? Por supuesto en minusvalía en comparación con las fuerzas realistas que estaban allá. Bermúdez se presenta una batalla en el Calvario con 1.800 hombres. Los realistas tenían 3.000. Bueno, ¿qué pasó con los realistas? Ellos tuvieron que distraer de su fuerza, de la fuerza de la Torre, lo mejor de su tropa para esa batalla que se da un día antes de Carabobo, el 23 de junio de 1821. ¿Sí me entiende? Sí. Por eso es que algunos llaman una operación de diversión o de distracción. Por supuesto, esa operación jugó un papel fundamental también en el debilitamiento de las fuerzas realistas. Eso es lo que dicen, que se aplicó lo que es la división entre lo que es los realistas, claro, y también la unión entre los patriotas. Correcto, eso implica algo, por eso hay algo que es determinante. Las operaciones no son las que determinan el triunfo de una confrontación bélica. Lo que determina el triunfo son las estrategias, son estrategias y doctrinas. Eso lo digo a propósito de que, bueno, los venezolanos hemos sufrido en estos últimos días la aplicación de una operación militar, que resultó sin la menor duda exitosa, pero la estrategia fue una derrota significativa, en tanto los objetivos estratégicos del enemigo, en este caso de nuestro enemigo, no fueron logrados. Yo sé que quienes me están escuchando, entienden perfectamente lo que les digo. Lo determinante siempre será lo estratégico, y Bolívar lo sabía, y el Estado Mayor del Ejército Patriótico siempre lo supo. Bueno, lo que quiero también significar es que después de esa huida despavorida de los pocos que quedaron vivos del Ejército Patriótico hacia Puerto Cabello, digamos, las consecuencias fueron determinantes. De ahí en adelante ya no estamos hablando del Ejército Patriótico, estamos hablando del Ejército del Sur, nada más y nada menos. Y por supuesto a la cabeza de ese ejército iba nada más y nada menos que
ese extraordinario y maravilloso general, luego mariscal, que es Antonio José de Sucre. Y se dan los preparativos para esa avanzada. Porque en fin de cuentas el propósito fundamental era la expulsión del reino de España en todas estas tierras del continente americano. Óigase bien, del continente americano. Entonces no estoy hablando nada más de Venezuela, y bueno, de esa manera es como surge Pichincha, ¿no? Después de una bombonada, en donde en buena medida los patrióticos, con Bolívar a la cabeza, sacrificaron su vida. Triunfamos, sí, en Bomboná, pero a un costo muy elevado, sí, porque había que evitar el reagrupamiento de las fuerzas realistas para que pudiéramos triunfar, para que Sucre pudiera triunfar en Pichincha, debo decir, y por supuesto triunfar en Pichincha y dar la libertad a lo que era en ese entonces la Real Audiencia de Quito, hoy Ecuador, ¿sí? Sí. Entonces, digamos que fue un paso, bueno, determinante, en fin de cuentas, para todo el subcontinente, pero en el caso de Venezuela fue determinante porque finalmente después de Carabobo no se va a dar en Venezuela ninguna otra batalla que pudiera decirse que fuera de una magnitud de ese nivel de Carabobo, salvo, bueno, las batallas la que se dio allí en la fortaleza justamente de Puerto Cabello, donde ya derrotado prácticamente después del lago de Maracaibo, prácticamente son desalojados de este enorme territorio de donde nace la independencia, es justamente la fuerza realista. Y quisiera que nos conversara de las personas que participaron. Sé que mencionó algunos, pero quizás hablar un poco de la personalidad de ellos, de los que murieron en batalla. Tenemos a Pedro, ¿sí? Pedro Camejo, el negro primero, tenemos a Cedeño, que yo lo estaba diciendo anteriormente. Entonces quizás mencionar un poco de ellos. Sí, bueno, mira, fíjate, cuando yo te decía que en el 19 se da la confluencia de, digamos, personajes procedentes de las diferentes antes durante el Reino de España, estamentos, debo decir que de igual manera como hablo de estamentos, hablo también de diferentes géneros, porque pareciera ser que hay una especie de, digamos, de inclinación por parte de la historiografía tradicional de invisibilizar, por ejemplo, el caso, hay que decirlo, de las damas. Así es. Nuestras mujeres que no es que participaron haciendo arepa, ¿no? Sino que participaron en el combate. Y no estoy hablando de Carabobo nada más. Estoy hablando de la contienda a lo largo y ancho, sobre todo para tomar nada más un segmento desde el avance del Ejército Patriótico de febrero de 1819 por los llanos hasta, por supuesto, lo que luego significó hacia lo que es la Nueva Granada. O sea, el papel de nuestras mujeres en el combate, en todos los sentidos, fue también determinante. Es decir, fue un pueblo todo, y eso es importante destacarlo. Sí. Y es un pueblo todo que está en los diferentes elementos, en lo táctico, en lo operacional y por supuesto en lo estratégico, está en absolutamente todo, e incluso en las operaciones de inteligencia. Nuestro pueblo tiene una forma de hacer inteligencia que bueno, que el enemigo no lograba comprender. Y en logística, bueno, de hecho es Morillo, por eso hay que leer a Morillo, Pablo Morillo. Él lo escribe, él le dice, mi rey, no los entiendo. Los nuestros pasaban por quebradas y ríos, bueno, llenas de pirañas y de caimanes, y no pasaba nada. Ellos no podían. A los españoles se los comía la plaga. O sea, ¿cómo hacían para comer? Los nuestros salaban la carne de vacuna con el sudor de los caballos. Eso es bueno decirlo. Es decir, nosotros construimos una doctrina militar, una forma de hacer la guerra, que el enemigo nunca comprendió, en donde estaba presente todo el acervo cultural de resistencia de todos los componentes, de mujeres, de viejos, hay que decirlo, pero también de afrodescendientes, de aquellos aborígenes que fueron expulsados con los encomenderos de sus tierras y que sufrieron el rigor de un genocidio, de aquellos blancos que muchos de ellos fueron hasta descuartizados por aspirar a la libertad de su tierra. Estoy hablando, por ejemplo, de Guali España, envenenado uno y el otro descuartizado, como era costumbre por parte del rey de España. Es decir,
Ese pueblo que hizo resistencia permanentemente y que vivió durante 300 años con un yugo horroroso, como lo fue cruel, como lo fue el yugo de España, del Reino de España, digamos, estuvo presente allí y dio de sí. No solo es su presencia, es su pensamiento, es su aprendizaje, porque hay que decirlo, en nuestra opinión, la doctrina se construye justamente es en el combate. Y en el combate construimos la nuestra y en el combate logramos, bueno, morder el polvo al enemigo. Eso es fundamental. Claro, por supuesto, como no voy a hablar yo de Plaza, de Cedeño, del Negro Primero, eso es correcto. De eso que ya nada más y nada menos de Pedro Camejo, que bueno, murió en Carabobo, en el pleno combate, él ofrenda su vida. Mira, es curioso una pequeña anécdota que siempre es bueno establecerla. Mira, los realistas, como era costumbre, enviaron personajes a espiar un día antes de la batalla a las tropas patrióticas. A veces lo que tenemos de esos episodios nos llena de mucho asombro. Yo a veces he tratado de pensar qué deben haber sentido los realistas cuando esos espías que ellos enviaron se devolvieron luego de ver a decir que lo que tenían los patriotas era una fiesta, que era en una fiesta, incluso apostando a ver quién era capaz de matar más realistas. Usted se imagina lo que debe haber sentido aquella fuerza realista. Claro. Que por lo general siempre, un día, 2 días antes de la batalla, hay mucha tensión. Bueno, pues los nuestros lo que estaban era, bueno, con su música tradicional, los joropos, comiendo y hasta bailando joropo. Sí. Eso fue lo que vieron los espías. De tal manera que los nuestros estaban, digamos, ganados para en ese combate ofrendar su vida y no solo eso, golpear con una contundencia, yo creo que como pocas veces habían sentido los realistas, sobre todo en territorio venezolano. Así es más, dicen que el general Cedeño y el general Ambrosio Plaza estaban bromeando entre ellos porque para ver quién iba a morir, que uno justamente era muy hermoso y el otro efectivamente, sí. Esas cosas sí, muy propias del talante ese venezolano, que en cualquier circunstancia siempre tiene una sonrisa. Así es. Lo digo porque eso forma parte de lo que es nuestra identidad. La identidad nacional nuestra. Bueno, si no, nosotros lo hemos visto en la actualidad, con 25, 26 años de resistencia, este pueblo todavía cuando sale a manifestar, bueno, sale alegre, sale en una postura de alegría, de resiliencia. ¿Ah? Es lo que nos caracteriza. Eso nos caracteriza. Nosotros llegamos a este último corte comercial, vamos para un corte, pero bueno, Venezuela no se aparte, que ya volvemos con Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Quisiera que en el próximo segmento habláramos sobre el legado de lo que significó esta batalla. Entonces no se aparte, que ya volvemos con más. Estamos de vuelta en Bolívar y Sucre, Identidad Nacional, ya lamentablemente en este último segmento de este programa súper especial, conversando sobre lo que es la batalla de Carabobo del 24 de junio de 1821, conociendo pues su trayectoria, sus antecedentes, lo que es la campaña de Carabobo, que conversaba nuestro profesor que nos está aquí, pues ilustrando un poco sobre lo que es la historia de nuestra República Bolivariana de Venezuela, pero en este momento pues también conversamos sobre lo que eran los personajes, pues nuestros héroes allí que murieron en batalla, pero en este momento quisiera que nos hablara sobre el legado y la importancia de lo que significa esta batalla en la actualidad. Sí, mira, definitivamente hay un asunto que se trata, que tiene que ver con la referencia. Los referentes históricos son fundamentales porque forman parte de la identidad nacional, de la cultura con C mayúscula de los pueblos.
digamos que en el ámbito militar, para decirlo de alguna manera, ¿qué otro puede ser nuestro referente que no sea justamente esa doctrina militar bolivariana que, bueno, que incluso en la actualidad es objeto de estudio por las diversas escuelas militares del mundo? Y es correcto, digamos, todos los pueblos de alguna manera asumen la referencia histórica de sus héroes, en este caso los franceses, me imagino que serán, bueno, con el caso de Napoleón Bonaparte y sus guerras, las guerras napoleónicas, los estadounidenses, por supuesto, las guerras propias de Washington o su proceso de independencia. Nosotros, con mucha más razón, entre otras cosas, porque resultamos victoriosos después de 14 años de guerra, en el cual perdimos más de la mitad de la población venezolana y logramos expulsar del continente al Imperio Español. Tenemos como referente nada más y nada menos que esa doctrina militar, que tiene un carácter evidentemente popular porque nació del pueblo y tiene un carácter, por supuesto, libertario, anticolonialista. De tal manera que ese legado fue, yo debo decirlo responsablemente, fue prácticamente casi que proscrito después de la muerte del padre libertador. Proscrito por aquellos incluso que juraron de ese líder maravilloso que se llamó Simón Bolívar, de líderes como Antonio José de Sucre, a quien también asesinaron, el Abel de América, como lo llamaba Bolívar, y otros más que fueron perseguidos después de ese Congreso de Valencia y antes la Cociata, donde de manera desvergonzada, yo invito a quienes me escuchan a que, bueno, vean quiénes eran los personajes que estaban allí en el Congreso de Valencia, donde perseguían a Bolívar en 1830, escasamente unos meses antes de su muerte. Las ideas bolivarianas fueron proscritas, aun cuando proscritas fueron retomadas por ese extraordinario general de hombres libres llamado Ezequiel Zamora, quien retoma los ideales aquellos no solo libertarios, de reparto de tierras, de felicidad para todo el pueblo venezolano, y bueno, fue asesinado igualmente de manera traicionera por defender esos ideales. Pero no solo eso, sino que en nuestra opinión fue asumida, se empezaron a asumir doctrinas militares exógenas, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra geografía, lo que es nuestra gente, lo que somos nosotros. Evidentemente, bueno, el esfuerzo hecho por Juan Vicente Gómez, cuando trajo a aquellos chilenos que venían de formarse, nada más y nada menos, con las doctrinas militares del Imperio Austrohúngaro. Vaya usted a saber. Bueno, lo mismo que perdieron precisamente con el Kaiser a la cabeza de la Primera Guerra Mundial. O sea, y eso fue lo que supuestamente asumimos. Posteriormente, hasta prácticamente ya a mitad del siglo XX, con la doctrina de seguridad nacional de Truman, aquella que trataba de convertir nuestras Fuerzas Armadas en ejército de ocupación de sus propios países. Bueno, en ese sentido, por fortuna, surge un movimiento dentro del mundo militar, nuestros jóvenes militares, que bueno, van a retomar esa doctrina militar y van a convertir a nuestras Fuerzas Armadas en la Fuerza Armada popular, anticolonialista, antiimperialista y libertaria con lo que nació. Esa asumió nuevamente el pensamiento militar bolivariano y de allí su doctrina militar bolivariana con una estructura, por supuesto, diferenciada de lo que otras fuerzas tienen como debe ser. Es nuestra doctrina y es nuestra forma de hacer resistencia frente a aquellos que de alguna manera han pretendido golpear nuestra soberanía y nuestra independencia. Esa doctrina está no solo en nuestras academias, está en nuestros sentimientos, en nuestra pasión, es nuestro símbolo y creo que de alguna manera ha permitido que nuestras Fuerzas Armadas ocupe el papel que definitivamente le corresponde históricamente, que es ser columna vertebral también de los profundos procesos de transformación por el cual atraviesa nuestra nación. O sea que la vigencia de la doctrina militar, esa doctrina militar vive todavía en cada uno de nosotros. Razón tienen aquellos que dicen que la espada de Bolívar todavía recorre América Latina. Yo creo que está en nuestras venas. Así es, exactamente. Está en nosotros, los que somos indígenas, por ejemplo, en mi caso, y todo venezolano. Todo aquel que se sienta venezolano, pues creo que tiene ese sentimiento. Ahora quisiera, profesor, que en una palabra,
nos describiera qué es identidad nacional para usted. Mira, la identidad es el proyecto ideal que los pueblos construyen a lo largo de un recorrido histórico. Son todo ese conjunto de valores, de sentimientos, de símbolos que se van construyendo. En el caso de nosotros fueron 300 años en el cual esas tres etnias que he nombrado a lo largo de toda esta entrevista se dieron la mano para construir la experiencia civilizatoria que hoy somos. Ese amalgamiento de los sentimientos, pasiones, creencias de nuestros pueblos aborígenes, de nuestros afrodescendientes y de nuestros blancos, que se combinó, hoy representa el proyecto de nación, que por supuesto que es eso que llaman, son ideologías, es la ideología que se expresó sobre todo con mucha nitidez, con mucha contundencia y con mucha profundidad en el discurso de Bolívar el 15 de febrero de 1819 en ocasión del Congreso Constituyente de Angostura, porque en fin de cuentas Bolívar fue la síntesis, fue el que va a concretar lo que estaba en su contexto vital. Él asumió lo que el pueblo pensaba y lo sintetizó y lo esbozó de manera magistral en ese discurso, y posteriormente luego, a lo largo de allí hasta el 24, continuó siguiendo la huella de lo que es justamente la defensa de nuestro derecho a existir como experiencia civilizatoria. Un ser único para mí. Para mí también. De verdad que sí, experiencias maravillosas. Pues ahora quisiera que usted, desde su experiencia, de sus conocimientos, le dejara un mensaje a Venezuela. No, el mensaje es uno solo: unidad, 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 unidad para vencer, porque siempre venceremos, siempre la ignominia, siempre la mentira, siempre, yo diría que hasta la crueldad siempre va a ser vencida. La luz finalmente siempre vence a las sombras. ¿Y los jóvenes es necesario que ellos? Claro, por supuesto, sobre todo ellos, porque nuestra nación es de aquellos que vienen detrás de nosotros. Ya nosotros tenemos el sol en la espalda y son ustedes, por cierto, los jóvenes, los que deben asumir la responsabilidad de la seguridad de la nación, de la defensa integral de la patria y de justamente de los elementos fundamentales de lo que debe ser nuestro desarrollo integral, nuestro desarrollo humanístico, humanitario, integral. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este programa Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Para mí siempre es un honor poder entrevistarlo, tener personas así de este nivel. Pues, muchas gracias. A mi lado. Y pues aprender, porque estamos aprendiendo. Venezuela, usted aprende, yo también aprendo sobre lo que es la historia pues de nuestro país, de nuestra patria, porque eso es lo que nos va a llevar hacia la libertad y pues hacia nosotros a fortalecer nuestros valores patriotas, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias por estar allí también usted, allí sintonizando la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recuerde que tiene que educarse, investigar y pues conocer lo que fueron nuestros antecedentes históricos, conocer a nuestros patriotas y bueno, ustedes sacar sus propias conclusiones, analizar lo que está pasando en el contexto nacional e internacional y pues siempre hay que aprender. Esa es la invitación y por eso tenemos este programa Bolívar y Sucre, Identidad Nacional. Será hasta una próxima oportunidad. Para mí fue un honor poder acompañarlos. Gracias.